¿Fue realmente Trump un buen presidente? Veamos los datos duros. En materia económica, Trump dejó el mayor déficit de la historia de Estados Unidos. La deuda nacional aumentó casi 7,8 billones de dólares a 28 billones de dólares durante la presidencia de Trump, según la Reserva Federal de Nueva York. Cierto que buena parte de esa subida fue en el último año por la pandemia, pero la deuda venía creciendo más de lo habitual desde antes de la pandemia. La inflación ha sido mucho peor durante la administración de Biden, con un aumento del 19% en los primeros 42 meses del mandato de Biden, en comparación con 6% durante los primeros 42 meses de Trump. En total, bajo Trump, la inflación fue de 8%, bajo Biden el aumento total ha sido de 20%. Vamos después al tipo de interés hipotecario. Lo era del 2,9% cuando Trump dejó el cargo. El tipo de interés hipotecario actual es de aproximadamente 7%, es decir, más del doble. Pues durante el último año de mandato de Trump, la letra del tesoro a 10 años era de 0,9%. Después de 3 años y medio de Biden, la tasa de interés es del 4,3%. Si vamos a la deuda, sacar tanto el 2020 como el 2021, y podemos ver que los déficits promedio con Trump fueron de aproximadamente 750 mil millones de dólares. Sin embargo, con Biden el déficit promedio fue de 1,5 billones de dólares, ¿ok? En cuanto al crecimiento económico de Estados Unidos, fue un total del 6,8% durante el gobierno de Trump, menos que el 8,4% en los casi 4 años del actual presidente Joe Biden. Vamos al PIB. Se expandió a una tasa anualizada del 2,7% durante los primeros 3 años de Trump y el 3,5% durante el mandato de Biden. Sin embargo, el crecimiento fue liderado por Biden, que se concentra en el 2021, ¿ok? Entonces, el crecimiento anualizado tiene dentro de su haber la cifra del 2021, que es del 5,9%, que es una cifra post-pandémica, ¿ok? Sin embargo, esta cifra se desacelera drásticamente al 1,9% y al 2,5% en el 2022 y 2023. Si fuésemos a sacar los años 2020 y 2021, el PIB anual creció más bajo Trump que bajo Biden. La tasa de ahorro personal fue del 2,9% en julio. Esto mide el porcentaje de los ingresos que les quedan a los estadounidenses después de los gastos y los impuestos. Fue menos de la mitad del 6,8% de abril del 2019. La tasa de ahorro nunca cayó por debajo del 5% bajo el gobierno de Trump. Desde el punto de vista de deuda personal, los saldos de las tarjetas de crédito de los estadounidenses aumentaron a un nuevo récord de 1,13 billones de dólares. Son datos publicados por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La deuda de tarjetas de crédito aumentó en 50 mil millones de dólares solo en el cuarto trimestre del 2023, un aumento del 4,6% respecto al trimestre anterior. Si vemos también lo que fue gran parte de la supuesta ganancia del mercado laboral de Joe Biden, son en parte recuperación post-pandémica, ya que el desempleo fue de solo el 3,5% en febrero del 2020 y el número de estadounidenses empleados aumentó solo 4%. Así que la idea de decir que Biden creó 16 millones de empleos es una mentira, es simplemente falso, ¿ok? Por lo menos el 70% de esos empleos eran empleos que simplemente estaban retornando después de haber sido congelados por el Estado. Si vemos el empleo bajo Trump... En cuanto al empleo, Trump dejó el cargo con 3 millones de empleos menos que cuando llegó a la Casa Blanca, mientras que el actual presidente Biden creó casi 16 millones de empleos desde entonces. Trump logró la disminución del desempleo del 4,7% a un mínimo de 3,5% a fines del 2019 y principios del 2020, que empató su nivel más bajo desde 1969. Los salarios, por su parte, crecieron un 15%, superando la inflación durante el mandato de 4 años de Trump. Y esto es una cosa importante. Según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, se reveló que las ganancias por hora promedio reales de todos los empleados del sector privado disminuyeron un 2,24% entre enero del 2021 y mayo del 2024. En segundo lugar, los datos trimestrales de la Oficina de Estadísticas Laborales indican que las ganancias semanales medias reales de los trabajadores a tiempo completo han disminuido un 2,4% desde el primer trimestre del 2021 hasta el primer trimestre del 2024. En tercer lugar, la Oficina de Análisis Económico identifica que el ingreso personal disponible real per cápita ha disminuido un 9,04% entre el primer trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2024. El costo promedio de un galón de gasolina bajó de $2,37 a $2,28 entre diciembre del 2016 y 2020. No solo eso, sino que también los precios de la gasolina subieron a un máximo histórico de más de $5 por galón en el 2022, ¿ok? Actualmente las personas tienen menor dinero que les queda al fin de cada mes. Actualmente las personas están peor que bajo Trump. Y quizás lo más importante, amenazó con retirarse de la OTAN, debilitando enormemente la alianza de defensa militar de Estados Unidos con Europa. Según muchos expertos, fue eso, el debilitamiento de la OTAN, lo que envalentonó al dictador ruso Vladimir Putin a invadir Ucrania en el 2022. En efecto, cuando tú estás en una alianza con alguien y tú tienes parámetros bajo los cuales esa alianza se ha establecido, por ejemplo la OTAN, y Donald Trump sentía que otros países miembros de esta alianza no estaban pagando suficiente para pertenecer a la misma, entonces Donald Trump le dice, bueno, si no pagan, pues no los vamos a ayudar. Entonces esa es la forma de negociar cuando estás en una alianza, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista de tener entidades hostiles como el gobierno de Putin, el gobierno de Xi Jinping, la mejor forma de llevarlo es por medio de la diplomacia, por medio de no buscar crear conflictos donde no es necesario tenerlos. ¿Cómo puedes decir que algo que ocurrió después de un año de Joe Biden ser presidente fue culpa de Donald Trump? Ah, pero eso es obviamente culpa de Trump. Con eso va a terminar. Hasta la próxima, gente. Paso.